alabanzas que son para el Señor en esta hora. Sean bienvenidos todos a la casa del Señor. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Saque su Biblia y vamos a ir a la palabra de Dios, hermano. Y vamos a buscar Job capítulo 1. Job capítulo 1, verso 8. Gloria al nombre poderoso del Señor. Y me confirma con un amén cuando lo tenga, hermano. Job capítulo 1, verso 8. Amén, hermanos. Me confirma con un amén. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y en presencia del Espíritu Santo. Y la iglesia del Señor dice amén. Yo también digo amén, y a su letra dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. El 11 dice: pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en su mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, en esta noche presentamos nuestra mente, nuestro corazón, presentamos nuestras vidas y te pedimos que sea su Santo Espíritu dándonos el entendimiento, la revelación y la sabiduría de tu palabra, Señor. Pedimos que reprendas, que canceles todo aquello que quiera impedir que tu palabra sea impartida, Señor. Todo espíritu inmundo, toda desconcentración, toda perturbación en la mente, en el espíritu, te pedimos que lo reprendas en este momento, en el nombre de Jesús. Acuartela este lugar con ángeles administradores, y que mientras tu palabra sea predicada, tú te encargues de fortalecer nuestras vidas, Señor, y de hablar a nuestras vidas, y de glorificarte en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, toma mi mente, toma mis labios, Señor, y que seas tú poniendo esa palabra precisa conforme a la necesidad de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. Vamos a ver, hermano, algunas lecciones en el libro de Job. Y la primera lección que vamos a meditar es que la enfermedad no siempre se sufre debido a algún pecado personal. La enfermedad no siempre se sufre debido a algún pecado personal. Como ustedes bien saben, hermano, a veces hay enfermedades que vienen a nuestras vidas por nuestra mala alimentación. ¿Sabía eso usted, hermano? Hay enfermedades que vienen a nuestras vidas por no saber cuidar nuestro cuerpo. Entonces, pero van a haber momentos, hermano, que vienen enfermedades que no van a ser causadas por el pecado. Y vemos en Job capítulo 1, verso 8, a un hombre llamado Job, que Dios lo describe que era perfecto, era recto, era temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre que se guardaba, era un hombre intachable ante la presencia de Dios. Pero nos podremos preguntar en esta noche, ¿pero por qué Job cayó enfermo? ¿Por qué Job pasó toda esa enfermedad si era un hombre que le era fiel a Dios, si era un hombre que no hacía nada malo? Bendito sea Dios. Entonces, a través de esta palabra, hermano, Dios nos enseña y nos prepara mentalmente y espiritualmente a todos nosotros, y darnos cuenta, hermano, que en cualquier momento, no lo sabemos, puede de que también nosotros pasemos un proceso similar al de Job.
Y pueda de que nos preguntemos, pero ¿por qué, Señor, estoy enfermo? ¿Por qué, Señor, estoy enferma si yo voy a la iglesia, si yo te sirvo, si yo busco tu presencia, si yo hago todo lo posible por serte fiel? Pero ¿por qué estoy pasando esta enfermedad? Entonces, cuando usted vea que está pasando eso, usted se va a dar cuenta, hermano, aunque no comprenda en el momento, que hay un propósito detrás de todo eso. Amén. Entonces, la enfermedad no siempre usted le va a sufrir debido a algún pecado que usted cometa, sino que muchas veces, hermanos, vamos a pasar por esos procesos. Dios, hermano, no permitió que Job pasara por ese proceso porque Dios quería ver lo que había en el corazón de Job. No, ya Dios ya sabía que Job era fiel. Ya Dios ya sabía, hermano, que que Job amaba a Dios. Sino que hay algo detrás de todo eso, y todo eso que está plasmado en la Biblia es para enseñarnos a nosotros. Amén, hermanos. Y dice el 8, y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Entonces Satanás, hermano, va a pensar, y Satanás piensa, que los que venimos a la iglesia, los que le hemos entregado nuestras vidas al Señor, es por un beneficio. Escuche bien, ninguno de los que estamos aquí, hermano, tiene que buscar a Dios por un beneficio. Ninguno de los que estamos aquí tenemos que buscar a Dios para que Dios nos bendiga. No, sino que tenemos que buscar a Dios, hermanos, porque hemos comprendido de que Él es el único que nos puede ayudar en esta tierra. Por eso, cuando seguían multitudes a Jesús, Jesús pudo discernir que las personas que seguían al Señor no era por escuchar la palabra, no era porque amaban la palabra, no era porque amaban a Jesús, sino porque el Señor, donde Él iba, Él les daba comida a todos, hermano. A los esposos, a las esposas y a los niños, a todos les daba comida. Y cuando Dios vio esta actitud en el corazón de estas personas, el Señor se volvió a ver a ellos y les dijo: ustedes me siguen a mí porque yo les doy de comer. Y en otras versiones dice: ustedes me siguen porque yo les doy de hartar. Mire bien qué fuerte les dijo Jesús. Y cuando Jesús confrontó a estas personas inmediatamente lo que hicieron fue que se fueron yendo de 10 en 10, de 50 en 50 y de 100 en 100, porque Jesús los confrontó directamente a ellos. Así mismo Satanás le estaba diciendo a Dios: pero ¿cómo Él no te va a servir? ¿Cómo Él no te va a buscar? Si tú le has puesto un cerco, tú tienes protegida a su familia, tú lo has bendecido, pero tócale lo que tiene a ver si no va a blasfemar. Tócale lo que tienes a ver si no va a blasfemar. Entonces, Dios ya sabía que Job era fiel a Dios, pero el diablo tenía en su mente, escuche bien, que si a Job le pasaba lo contrario, Job le iba a ser infiel a Dios y iba a blasfemar el nombre de Dios. Pero lo que Satanás no se dio cuenta, hermano, que cuando Job pasó todo esto, Job hizo lo contrario. Job hizo lo contrario, y Job, a través de lo que hizo, le demostró al diablo, escuche bien, que Job no servía a Dios por lo que él tenía, que Job no servía a Dios por la protección de su familia, por la bendición económica, sino porque Job, hermano, amaba a Dios. Job amaba a Dios. Bendito sea Dios. Entonces, cuando nosotros le somos fiel a Dios, pero de repente veamos que caemos en un proceso de enfermedad, tenemos que comprender en ese momento y decir así: es porque hay algo detrás de todo esto. Pero si yo le estoy siendo fiel a Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Entonces usted va a comprender de que Dios está en el asunto. De que Dios está en el asunto. Escuche bien. Pero para Dios permitir todo lo que Job pasó, Dios sabía que Job tenía la capacidad para pasar esa dificultad. Y así también tenemos que ser nosotros.
Entonces cuando enfrentemos eso similar a Job, nosotros vamos ahí, hermano, a demostrarle a Dios, a demostrarle a las personas, a demostrarle al mismo diablo y los demonios que ninguno de los que estamos aquí le servimos a Dios o buscamos a Dios por un beneficio. Ninguno de los que estamos aquí tenemos que servir a Dios por eso. Bendito sea el nombre del Señor y a su nombre. Entonces la enfermedad no siempre se sufre debido a algún pecado personal. Y eso nos pasa, hermano, y el Señor nos recuerda en esta noche: cuidemos nuestro cuerpo, hermano. ¿A cuánto de repente, hermano, no hemos cuidado nuestro cuerpo y caemos en enfermedad? Bebemos 5, 6, 10 veces café, alabado sea el nombre de Jesús, y llega un momento que nos puede hacer daño. O a veces comemos 5, 8, 10, 15 tortillas, o doblete, triplete o cuatruplete. Bendito sea Dios. Entonces Dios también en su palabra nos enseña a nosotros en todo eso. Usted puede ver eso algo insignificante, pero hay enfermedades que vienen por nosotros. ¿Sabía usted, hermano, que si usted no sabe lo que come, bendito sea Dios, estamos expuestos a sufrir un cáncer? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor nos manda y nos da tanta inteligencia que a partir de ahora vamos a analizar cada cosa que comamos. Si comemos mínimo, investigue para qué es bueno el mínimo, para qué es bueno la papaya, cuáles son los nutrientes que tienen estos alimentos. Bendito sea Dios. Y usted, cuando investigue todo lo que usted come, usted se va a dar cuenta que hay alimentos que usted come que le produce un aceleramiento en sus células y le produce un cáncer, o le produce un cáncer de colon, o le produce una enfermedad. Pero no siempre la enfermedad viene por un pecado, hermano. Amén, hermanos. También, hermano, hay otra lección que Dios nos da, hermano, que los hombres deben dar gracias a Dios en la aflicción. Job 1:20 dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Hermano, Job tenía 11.500 animales. Tenía hijos, era millonario totalmente, y en un solo día, hermano, lo pierde todo y se enferma. Bendito sea Dios. Pero la actitud que Job hizo fue que en medio de esa aflicción, dice que él se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y adoró. Pero si nos ponemos en el lugar de Job, ¿cuál sería, hermano, nuestra actitud al ver que los 11.500 animales que tenemos se murieron? Los hijos que nosotros tenemos, todos fallecieron. Y de repente caemos en una enfermedad terrible. Bendito sea Dios. ¿Cuál sería nuestra actitud en ese momento? Pero la actitud que tuvo Job fue, hermano, que él se humilló, él se rasgó su ropa y dice que él se postró en tierra y él adoró a Dios. Diga, Job adoró a Dios, diga. Ahora diga conmigo: yo voy a adorar a Dios en la aflicción. Pero usted me puede decir: hermano, pero usted no comprende lo que estoy pasando y usted me manda a mí a que adore a Dios. Porque Job pudo haberse poner a llorar, irse al mundo, descarriarse, pero Job, hermano, comprendió que si él tomaba una mala decisión no le iba a ir bien. Entonces, aunque se nos sea difícil adorar a Dios, aunque se nos sea difícil glorificar el nombre del Señor cuando todo va mal, cuando Dios ve nuestra actitud de adoración hacia Él en medio de esa circunstancia, dice Dios: esos son los verdaderos valientes, esos son los hombres y las mujeres que yo necesito. Y a su nombre. Entonces los hombres deben dar gracias a Dios en la aflicción. Job dio gracias a Dios en la aflicción. Pero para eso, hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor.
En Filipenses capítulo 4, puede buscar ahí en su Biblia, versículo 6, su palabra dice. Filipenses 4, 6 y 7, su palabra dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vemos, hermano, que toda preocupación, todo lo que Job estaba pasando, esa preocupación, ese proceso que él estaba pasando, ¿sabe qué hizo Job? Fue a la presencia de Dios, se humilló, adoró, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hizo Job a través de eso? Él, a través de esa actitud que le mostró al Señor, él pudo vencer eso que estaba pasando. Escuche bien. Cuando nosotros nos enfrentemos a la aflicción, a la angustia, a los problemas en nuestra vida, inmediatamente, escuche bien, cuando usted viene y usted no siente fuerza, porque cuando todo va mal, hermano, a veces no sentimos fuerza para clamar a Dios. Cuando todo va mal, no sentimos fuerza para venir a la iglesia. No sentimos fuerza ni para cantar, ni para decir gloria a Dios. No sentimos nada de fuerza. Pero ¿qué pasa con Job? Job hizo lo contrario. Job se humilló, Job se adoró. ¿Y qué pasa? En esa humillación y en esa adoración presentó ese problema al Señor. Entonces dice su palabra: por nada estéis afanosos, por nada estén preocupados, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces, ¿qué hizo Job en esa humillación? Presentó todo ese problema que estaba pasando al Señor y le dio gracias al Señor, adoró al Señor. Y dice el 7 que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vino Dios y le dio paz a Job en medio de esa circunstancia. Pongámonos en el lugar de Job por un momento. Él lo pierde todo. ¿Cuántos malos pensamientos se le vinieron a Job en ese momento? Venían miles de malos pensamientos a la mente de Job. Y así pasa en nuestra vida cuando estamos pasando aflicciones. Vienen muchos malos pensamientos, vienen muchas preguntas a nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Creer que la paz de Dios nos va a ayudar. ¿Y qué es la paz de Dios? La paz de Dios es saber que no importando lo que nosotros nos vamos a tener que enfrentar en esta vida, nosotros tenemos la palabra profética, tenemos la palabra de Dios, la cual nos habla de antemano que todo lo que a nosotros nos pase es con un propósito. A nosotros a todos nos va a ayudar para bien. Si estamos pasando una prueba, dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Si estamos pasando por aflicción, la aflicción nos hace buscar a Dios, nos hace clamar a Dios. Entonces a nosotros todo lo que nos pasa en esta vida es con un propósito. Pero cuando comprendemos la palabra de Dios, la palabra de Dios lo que va a producir en ese momento difícil es paz. Es paz, ¿por qué? Porque nosotros tenemos las promesas. Las personas del mundo no las tienen, pero como usted las tiene, usted en medio de esas circunstancias, no, pero yo estoy pasando esto, pero la Biblia dice esto, y la Biblia dice lo otro, y usted recita las promesas, y cuando usted confía en las promesas, lo que las promesas producen en usted es paz. Es paz. Por eso dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso es que a nosotros nos tildan de locos. ¿Por qué? Porque la gente del mundo dice, imagínate esa mujer lo que le está pasando, a ese hombre lo que le está pasando, y allá van pelando los dientes para la iglesia, allá van alegres, allá están gritando aquellos locos. Bendito Señor, porque no nos comprenden, porque es locura para el mundo toda esta predicación del evangelio. Pero ¿qué nos dice aquí? Esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Toda mente humana no comprende a veces por qué nosotros tenemos tanta fortaleza en los momentos difíciles.
¿Cuántos de los que estamos aquí ya no estuviéramos aquí, ya hubiéramos tirado la toalla? ¿Cuántos de los que estamos aquí, hermano, hemos querido volver al mundo, ya no aguantamos más? Pero de repente, sobrenaturalmente, hay algo dentro de su corazón y usted de repente sale algo de usted. Si es varón, sale algo. Si es mujer, sale algo de usted. Sale como un espíritu aguerrido. Sale como un poder de usted. Y usted dice, no, tanto que me ha costado llegar hasta donde estoy. Tanto que me ha costado entregarle mi vida a Dios. Tanto que me ha costado cambiar. Yo no puedo volver al mundo. Por tanto, en el nombre de Jesús me levanto. Y eso es el Espíritu Santo en usted. Ese es el Espíritu Santo de Dios en usted. Y a su nombre. Gloria. Hermanos, también hay una lección aquí, que el propósito de Dios es probar a los hombres por medio de los ataques de Satanás. El Señor nos prueba, hermano. Vienen ataques a nuestra vida para probarnos. Pero ¿qué dice primera carta a los Corintios capítulo 10? Primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 12. Escuche cómo dice primera carta a los Corintios 10, 12, dice: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces aquí hay un principio para nuestra vida que nos dice que el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. O sea, el Señor nos dice, cuando ustedes sientan que le están siendo fiel a Dios, cuando ustedes sientan que todo va bien, cuando ustedes sientan que las bendiciones de Dios están fluyendo, es cuando más tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces Dios nos aconseja en esta noche, hermanos, que tenemos que aprendernos a conocer a nosotros mismos. ¿Cuántos de los que estamos aquí nosotros nos conocemos? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos hemos preguntado quiénes somos? Muchos de los que estamos aquí tenemos que conocer cuáles son nuestras debilidades. Tenemos que conocer cuáles son nuestros puntos débiles. Tenemos que conocer cuáles son nuestras áreas que le fallamos a Dios. Entonces, cuando nos conocemos a nosotros mismos, va a ser muy difícil que caigamos, porque ya nos conocemos a nosotros mismos. Si yo soy débil en el área de la mujer, ¿a qué voy a estar haciendo solo con una mujer a solas? Si yo soy débil con el alcohol, ¿qué voy a estar haciendo en una cantina? Gloria a Dios. Por eso dice aquí, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y hay muchas personas que dicen, así yo tengo al diablo, y le hacen al pie así, ¿ve? Así lo tengo al diablo machucado con mis pies, y al ratito lo vemos descarriado. ¿Pero por qué pasó eso? Porque retó al diablo, porque no usó la sabiduría de Dios. Y a su nombre. Pero dice el 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Qué es Dios? Fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también junto con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que si Job estaba pasando eso, Dios ya sabía de antemano que esa circunstancia que Job iba a pasar, iba a enfrentar, Dios ya sabía que Job tenía la capacidad para pasarla. Ahora puede preguntarse en esta noche, hermano, o sea que lo que yo estoy pasando en este momento, o sea que yo tengo la capacidad para pasarlo, o sea que yo puedo superar todo eso, o sea que yo puedo salir adelante a pesar de lo que estoy pasando. Sí, le dice el Señor. Pero Él no va a permitirle que usted pase algo más fuerte que usted no puede soportar. Dios sabe hasta dónde podemos soportar, hasta dónde podemos resistir. Y tenemos que comprender y saber que Dios, hermano, no tienta a nadie. Escuche bien, hermano, Dios no tienta a nadie.
sino que quien pone las tentaciones se llama Satanás, el diablo. Que Dios lo reprenda. Pero Dios nos promete, hermano, aquí, que cuando pasemos esas situaciones, dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Va el Señor a dar una salida, hermano. Siempre va a dar una solución en medio de esas circunstancias. Siempre va a dar una respuesta en medio de todo lo que pasemos. Por eso dice su palabra: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué significa? Que esos problemas que pasamos no van a ser para toda la vida. No van a ser siempre, no. Van a tener que pasar un día, hermano. No toda la vida vamos a vivir en lo mismo, vamos a vivir en ese proceso que miramos que no podemos salir. No, va a llegar un momento que vamos a salir. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, ¿qué significa? De que eso también va a pasar un día. Pero ¿qué dice aquí, hermano? Que Dios muchas veces nos va a probar a nosotros. El enemigo nos va a atacar a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos la promesa de Dios de que Él no va a permitir que pasemos algo que no podamos soportar. Por eso el Señor nos dice: velad y orad para que no caigas en la tentación. Velad y orad para que no caigas en la tentación. Entre más oramos, más firmes estamos, y entre más oramos, menos caemos en la tentación. Amén, hermanos. Vámonos a Job capítulo 29. Job capítulo 29. Job 29. Y su palabra dice, pero aquí hay otra lección que Dios nos da a nosotros: que las riquezas y el honor son inciertas. Diga conmigo: las riquezas y el honor son inciertas. Diga: las riquezas y el honor son inciertas. Y dice Job capítulo 29. Job recuerda su felicidad anterior. Escuche bien, hermano. Muchas veces así nos va a pasar a nosotros. Pero me acuerdo antes cómo estaba de bendecida, cómo estaba de bendecido, cómo yo buscaba al Señor. Porque tal vez en ese momento Job estaba recordando cómo estaba anteriormente, porque en la situación que estaba era muy difícil. Y él empezó a decir, volvió Job a reanudar su discurso y dijo: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad? ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí, cuando lavaba yo mis pasos con leche y la piedra me derramaba ríos de aceite, cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento? Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras, ponían la mano sobre mi boca. La voz de los príncipes se apagaba y su lengua se pegaba a su paladar. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio, porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición que se iba a perder venía sobre mí, y el corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia, y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de los dientes hacía soltar la presa. Decía yo: en mi nido moriré, y como arena multiplicaré mis días. Y sigue hablando Job. Job empezó a recordar todo su vida anterior, antes de que se viera en esa circunstancia que él estaba pasando. ¿Y por qué nos podremos preguntar por qué el Señor nos habla de todo esto?
Porque no sabemos, hermano, cuándo a nosotros también nos pueda tocar pasar cosas similares así. Después de tenerlo todo, después de ser rico, después de ser un hombre de honor, se encontraba en la nada, se encontraba sin nada. ¿Y qué nos da a entender a nosotros esto, hermano? Que las riquezas son inciertas. Hoy podemos estar requete bendecidos, pero no sabemos que podamos también enfrentarnos a algo así. Hoy podemos estar en nada y el mañana Dios lo puede tener de otra manera diferente. Amén. Pero ¿qué es lo que quiere Dios a través de esto? Preparar nuestro corazón para que cuando haya y cuando no haya, nosotros alabemos y exaltemos y glorifiquemos al Señor. Bendito sea Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos vemos en una situación tan difícil así, imagínense por un momento, usted tiene su refri llena, pero de repente pasan unos meses y usted de repente ve que no hay nada. Y usted empieza a recordarse de todos los años anteriores que usted ha vivido, que usted ha mantenido su refri lleno. Así le pasó a Job, empezó a recordar todo, hermano. Empezó a recordar todo, quién era él, cómo él bendecía a otras personas, pero él se miraba ahora así diferente. Entonces nos dice el Señor a través de su palabra: las riquezas y el honor son inciertas. Son inciertas. ¿O no ha visto usted, hermano, que al orgulloso Dios lo abate, Dios lo humilla? Y muchos que son millonarios terminan en nada. Y cuando ven que están en la nada, hermanos, son donde empiezan a buscar a Dios. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Preparémonos, hermano. Preparémonos mentalmente y psicológicamente. Si usted ahorita tiene, alabe y glorifique a Dios y administre lo que tiene. Amén. Pero también cuando en el reino de los cielos Dios dé una orden que vamos a pasar algo similar así, ya nosotros hoy el Señor nos está preparando para, si un día Él permita que pasamos esto, nosotros no vamos a hacer de lo que vamos a retroceder. Nosotros vamos a hacer como Job, que lo perdió todo, pero él que dijo, adoró al Señor y glorificó el nombre poderoso del Señor. Y a su nombre. Ahí en Job 20:25, escuche cómo dice su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice Job 20:25: la saeta le traspasará y saldrá de su cuerpo, y la punta relumbrante saldrá por su hiel. Sobre él vendrán terrores. Ahora, hermanos, vemos a un Job que ya no lo tenía todo, sino que todo lo que él veía era terror. Y así nos va a tocar enfrentar en esta vida. Van a haber momentos en los cuales vamos a pasar esos momentos de refrigerio, pero de repente vamos a pasar por momentos de sombra, de valle y de muerte, y vamos a decir: Señor, pero ¿por qué? ¿Cuándo voy a salir de esta situación? ¿Cuándo voy a salir de esto? Pero ¿qué pasa? Esto no va a ser para siempre. No va a ser para siempre eso. Y a su nombre. Ahora viene otra lección importante. Uno no debe dejar, hermano, que la esposa o el esposo lo desanime o lo haga reparar. Si tiene a su esposa cerca, mírela, o a su esposo. Vamos, hermano. Mírenlo ahí. Gloria al nombre poderoso del Señor. Vámonos a Job 2:8. Job 2:8. Job 2:8 dice en su palabra y dice: bendito sea el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos, hermano? Y tomaba Job un tiesto para rasgarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo: ¿quién? Su mujer. ¿Aún retienes tu integridad?
maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. ¿Por qué? Porque la esposa de Job, hermano, se vio que ya su marido, su esposo, ya no tenía nada, ya no tenía riqueza. A esta mujer le tocó ver a sus hijos muertos. Pero ella no aguantó. Y fue donde Job y le dice: Job, ¿aún tú retienes tu integridad en medio de lo que estás pasando? ¿Aún tú te mantienes creyéndole a Dios en medio de lo que tú estás pasando? Mejor maldice a Dios y muérete. ¿Por qué nos dice Dios y habla Dios a través de esta lección? ¿Por qué? Porque en los hogares van a venir procesos que tienen que prepararse los dos, la esposa y el esposo. Y cuando usted vea que el proceso llega a la casa, usted no sea de los esposas que le digan al esposo: ¿qué vas a ir a la iglesia? Imagínate todo lo que está pasando, no te quedes ahí, no vayas. O viceversa, el esposo dice a la esposa: no, que vos no andas viendo nada de la iglesia. No. ¿Por qué? Porque puede que de repente uno de los dos cónyuges vea que todo está saliendo mal, vea de que todo en el hogar se está viendo la situación adversa, y se pregunte uno de los dos: pero ¿por qué si vos vas a la iglesia, por qué estás pasando eso? Porque son cosas que ni la mujer ni el Job mismo comprendía. Él no sabía todo lo que estaba pasando. Pero aquí lo que Dios habla y la enseñanza que Dios habla a los matrimonios: cuando usted vea que su pareja está pasando un momento difícil, cuando usted vea que en su hogar está pasando un momento difícil, usted no sea de los que le diga a su cónyuge: mejor deja de ir a la iglesia, mejor maldice a Dios y muérete. Sino que usted va a ser de aquellas mujeres que le va a decir al hombre: vámonos para la iglesia. Amén. Vamos a glorificar a Dios, Dios nos va a ayudar, vamos a salir de esto. O sea, de los hombres que le digan: amor, no desmayemos, Dios está con nosotros, sigamos adelante, Dios nos va a dar la fuerza para soportar toda circunstancia. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Cuando en un matrimonio está Dios, las cosas son diferentes. Escuche bien: cuando en un matrimonio está Dios, las cosas son diferentes. Todo es diferente. Pero la pregunta aquí es: ¿estará Dios en tu hogar? ¿Estará Dios en tu hogar? ¿Y es su nombre? ¿Y qué tiene que hacer usted si de repente ve que uno de los cónyuges se dio y flaqueó y le salió dando un mal consejo, hermano? Usted tiene que resistir como Job. Si la esposa le dije: deje de ir a la iglesia, y le insiste, deja de buscar a Dios, y sigue buscando a Dios todavía, usted haga como Job. ¿Qué hizo Job? Job no hizo caso a la voz de esta mujer. Job no hizo caso. Igual, cuando el hombre venga, no haga caso a esa voz. No haga caso. Pero si usted le hace caso, va a fracasar. ¿Y a su nombre? Entonces, uno no debe dejar que la esposa o el esposo lo desanime o lo haga resbalar. No tiene que dejar que pase eso. ¿Y a su nombre? Y ya para entrar ya a la parte final, hermano, los amigos del hombre siempre están listos para criticar, encontrar faltas e interpretar mal la divina providencia en tiempos de enfermedad y calamidad. ¿Cómo así, hermano? En Job capítulo 4 vemos a un hombre llamado Elifaz que vino y empezó a reprender a Job, porque Job tenía amigos. ¿Cuántos tienen amigos aquí? Muchos de los que estamos aquí tenemos amigos. Job también tenía amigos. ¿Qué pasa? Cuando estos amigos de Job se dan cuenta de lo que Job estaba pasando, ¿sabe qué pasó? Empezaron a decirle a Job
que lo que Job estaba pasando era porque alguna maldad había cometido Job. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a criticarlo, empezaron a buscar las faltas, empezaron a interpretar erróneamente la situación que estaba pasando. Así puede que los amigos en esos momentos que tal vez ellos no comprendan, ni nosotros comprendamos, muchos de ellos van a venir a nosotros y nos van a decir: pero ¿por qué si tú eres cristiana, por qué estás así? A ver si vos cometiste algún pecado porque estás de esta manera. Puedo de que los amigos, escúchame, nuestros propios amigos lleguen a hacer esto con nosotros. Pero ¿qué nos dice Dios? Cuando tú estés pasando esos momentos difíciles y lleguen tus amigos a pensar mal de ti, que lo que tú estás pasando es porque tú has hecho alguna maldad, pero tú no has hecho nada delante de Dios, tú tienes que resistir. ¿Por qué, hermano? Porque pongámonos a pensar por un momento. Job, hermano, era muy bendecido, lo tenía todo, y de repente ya no tenía nada. A estos amigos se le vinieron a la mente: algo este hombre cometió, alguna maldad cometió. Incluso cuando llegan a donde estaba Job y lo vieron en esa condición, en vez de irle a dar palabra de aliento, más bien le fueron a tirar el hacha. ¿A cuánto nos ha pasado? Cuando estamos pasando esos momentos difíciles, en vez de recibir una palabra de aliento, recibimos una palabra que no nos da aliento. Pero tal vez esta persona, los amigos actúan de esta manera porque tal vez ellos no comprenden el proceso por el cual estamos pasando. Y es su nombre, y es su pueblo. Entonces vemos a este Elifaz reprendiendo a Job, sus amigos, acusándole que lo que le estaba pasando es por el pecado, pero ellos no sabían que era un propósito. Ellos no sabían que era un propósito. Entonces, cuando Dios permite, hermano, que Satanás te quite todo, es porque quiere darte el doble y usar tu testimonio para bendecir a otro. Amén. Ahí vamos a concluir, hermano. Escucha esta lección. Cuando Dios permite que Satanás te quite todo, es porque quiere darte el doble y usar tu testimonio para bendecir a otros. Vámonos a Job 42. Job 42. Hermanos, pensemos por un momento ahorita. Piensa en un momento en lo que Dios le ha dado, en lo que Dios le ha bendecido. Piensa. ¿Ya pensaron, hermano? Piensa por un momento en todo lo que Dios le ha dado. ¿Ya pensamos todos? Ahora imagínese por un momento, hermano, que todo lo que Dios le ha dado, de repente usted vea que ya no lo tiene. ¿Verdad que es algo difícil? Así mismo pasó con Job. En Job 42:10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble todas las cosas que había sido de Job. Dice que aumentó, ¿qué, hermano? Todas las cosas. Al doble todas las cosas que había sido de Job. Y el 11 dice: y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todo lo que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Escucha bien, hermano. Entonces van a haber momentos, y Dios nos prepara en esta noche para cuando a nosotros de repente pasemos por todo esto. Amén, hermanos. Entonces, si vemos a través de la palabra, Dios nos va a capacitar y nos está capacitando para nosotros cuando en la vida, porque esta es una vida,
En el camino de la vida van a haber momentos muy duros, muy difíciles. Pero los que estamos aquí, ya vamos a saber qué hacer. Ya vamos a saber qué hacer. Si de repente nos hemos dado cuenta que el enemigo nos quitó todo, y nos quita todo, y empezamos a decirnos a nosotros mismos, pero ¿por qué si yo no le he fallado a Dios? Pero el enemigo nos quitó todo. Y los vecinos, los amigos, los hermanos nos van a decir, ve, a ver qué hizo, a saber qué cometió. Pero hay algo incomprensible, la manera que actúa Dios. Pero ¿qué pasó, hermano? Cuando Job pasó esta prueba, el Señor le dio el doble. Ahora repita conmigo, el Señor le dio el doble, diga. El Señor le dio el doble. Entonces no sé lo que el diablo te haya quitado, no sé lo que el diablo te está quitando a tu vida, a tu familia, no sé lo que el enemigo te está quitando, pero lo que sí te puedo decir en esta noche, que si tú estás viendo eso, no te apartes del Señor, resiste, soporta, porque cuando menos acuerdo, te ves en la nada, te ves en el suelo en este momento, te ves sin respuesta de Dios, te ves totalmente con los brazos cruzados, que no hayas que hacer. Pero si tú pasas esto, al ratito viene Dios y dice que le dio el doble de lo que el enemigo le había quitado. El doble de lo que el enemigo le había quitado. Póngase de pie, hermano.